buenos días. A continuación les vamos a presentar la crisis financiera colombiana en 1999. Mis compañeros son Joner Sanguino, Lady Gómez, Angélica Conde y mi persona, Daniela Oliveros. Bueno, el escenario precrisis, para empezar hay que tener en cuenta que durante el principio de los años 90 hubo una reforma en el sistema financiero o en el sector financiero debido a que hubo una crisis en los años 80. Entonces, esta reforma tenía como propósito evitar a toda costa una futura crisis dentro del sistema y al mismo tiempo hacer más atractiva Colombia para la inversión extranjera. Entonces, esa es la primera causa. La segunda causa es que hubo un aumento desproporcionado de la población durante los años 90, a diferencia de la producción, que tuvo un crecimiento bajo. Entonces, a base de eso, o por causa de eso, es que los hogares colombianos durante los años 90 no podían tener tantos ingresos como en otras ocasiones o como en anteriores tiempos. Otra causa fue que disminuyó la tasa de ahorro público y privado, llevando como consecuencia de que aumentara el déficit de la cuenta corriente. También se permitió de que otros proveedores pudieran dar o proporcionar depósitos de ahorro con una cuenta o una tasa real no negativa. La última causa que llevó a la crisis fue principalmente que hubo una gran competencia con respecto a este mercado. Entonces los costos se hicieron más caros y al mismo tiempo se hicieron más inestables, en el cual proporcionaba una menor confianza. Bueno, para analizar las consecuencias de la crisis, lo primero que vamos a hacer es hablar del PIB y del desempleo, pues ya que estos dos tienen una relación inversa. La economía colombiana desde 1990 mostraba cierto decrecimiento. Podemos ver que desde 1990 la economía colombiana ya presentaba riesgo de estar en crisis. En el año 1996 sufrió una desaceleración, pero en 1997 sufrió una aceleración, lo que disipó en las personas como el riesgo de la crisis, y ya en 1998 llegó a lo que fue la peor crisis conocida. Bueno, fue en este año, en 1998, donde pues se notó la gran crisis en la que estaba la economía colombiana. Consecuencias de esto fueron que los deudores quedaron ilíquidos y sin dinero con qué pagar a las entidades financieras. Debido a que las entidades financieras no recibían dinero, se cerraron muchos bancos, entre estos el Banco Cafetero y el Banco Agrario, la mayoría de la parte pública, teniendo en cuenta que la parte privada también se cerraron bancos por el mismo motivo. Otra de las consecuencias de la crisis económica fue la imposición del impuesto que hoy conocemos como el 4 por mil, que sirvió como instrumento temporal para poder solventar todas las crisis que el país presentaba. Un dato a destacar es que esta crisis le costó al país el 15% del PIB. Ya después de 1999, finalizando este año, podemos decir que la economía colombiana se empezó a recuperar a un ritmo muchísimo más lento. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el desempleo. Bueno, de acuerdo al desempleo, a medida que pasaban los años, el desempleo tenía una desaceleración. Ya teniendo en cuenta la crisis de 1999, el desempleo crece excesivamente hasta el 20%. Después de esto, después del 2000 más o menos en adelante, ya empieza a tener una recuperación teniendo en cuenta pues la crisis vivida. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de las importaciones y exportaciones. Para las importaciones, la crisis lo afectó demasiado, ya que en esos momentos las importaciones estaban yendo por un buen camino, pero teniendo en cuenta la crisis, las exportaciones bajaron hasta un 5%. Bueno, ya en el 2000 el efecto de la crisis fue demasiado para las importaciones, llevándolas a caer hasta un 27%. Bueno, para el caso de las exportaciones, el único año que el afectó fue el 1999, donde estas cayeron,
Ya en el año 2000 estas empezaron a aumentar, pues a excepción de algunos altibajos que tuvo, pero ya tuvo un crecimiento más constante. Bueno, en el caso de la cuenta corriente y cuenta de capital, estas deben ser analizadas al mismo tiempo, ya que una es el espejo de la otra. Durante la crisis de 1998 se ve que la cuenta corriente está en déficit, mientras que la cuenta de capital es superavitaria. Ya. Bueno, después de todo el efecto que dejó la crisis, el país tuvo que aumentar el nivel de deuda externa y la cuenta de capital aumentó gracias a las inyecciones de divisas, pero la cuenta corriente disminuyó a causa del pago de los intereses generados por la deuda. La inflación durante la crisis. En el periodo de 1994 a 1996, la inflación tuvo cifras bajas con tendencia a la baja, manteniéndose constante en 1996 en alrededor de menos 0,2 y 0,2, habiendo una caída general en los precios a cifras negativas. En 1997 y hasta mediados del 98 hubo una tendencia al aumento de la inflación, ya que en la segunda mitad del 98, a puerta de la crisis, de nuevo la inflación empezó a caer, quedándose a final del periodo en 0,7. Hasta el 2001 tomó valores negativos, siendo más significativo el 0,7 a final del 2001 y en 2002 la inflación empezó un incremento de hasta 40,9 en el periodo más crítico. En el 2003 la inflación empezó a caer del pico que dejó el cierre de la crisis. Su caída fue constante y significativa, dejando la inflación en 3,7 al final del periodo. Ahora vamos a hablar de las políticas que se llevaron a cabo. La primera, se suministró liquidez a través de los mecanismos de prestamista de última instancia del Banco Central. El programa de ayuda a los deudores que no estaban en mora a través de préstamos en condiciones favorables. Tercera, en las entidades hipotecarias, la privada entró en quiebra y fue intervenida por el gobierno, nacionalizada y por último vendida en el 2015. En la entidad hipotecaria pública que entró en quiebra fue liquidada por el gobierno y se crearon agencias especializadas para vender los activos de las entidades en liquidación. Bueno, por otro lado, no se les permitió a las entidades hipotecarias continuar con sus propios modelos de amortización. Solo se autorizaron 3 esquemas de amortización y el otro se impuso un máximo del 70% a la relación entre el monto de préstamo y el valor de activo. Por último, la Corte Constitucional adoptó decisiones cruciales con respecto a estos temas. Fue la reducción de las tasas de interés sobre los préstamos vigentes e instruyó al Banco Central para que estableciera una tasa máxima de interés para este tipo de préstamos. El escenario post-crisis. La evolución del PIB en Colombia. En el año 1999, el PIB volvió a tener crecimiento negativo, esta vez del menos 0,7%. Y en los años siguientes, la economía comenzó a recuperarse nuevamente, aunque a un ritmo lento, hasta el año 2006, cuando tuvo un gran repunte, con una tasa de crecimiento del 7,8%, que situó al país en uno de los mejores puestos del mundo en cuanto a crecimiento económico. Y para concluir, vamos a hablar sobre las importaciones y las exportaciones durante los años 2000, posterior a la crisis del 99. Como podemos ver en la gráfica, es claro de que las importaciones y las exportaciones han variado poco a poco al principio, teniendo más o menos un crecimiento constante o una pequeña desaceleración. Su punto más alto se llega durante los intervalos del año 2004 hasta 2007. Y no vuelven a decaer sino hasta el 2008 por culpa de la crisis. De hecho, vuelven a incrementarse posterior al año 2009. Y ya para terminar y concluir, podemos ver de que desde 2000
2008 en adelante han estado creciendo a pesar a la crisis. Entonces, solo tengamos en cuenta que se trata del escenario post-crisis. No estamos teniendo en cuenta tampoco 2011 o más bien 2018, que es el año actual. Simplemente estamos teniendo aquí en cuenta todo lo que tenga que ver de los primeros 10 años posteriores a la crisis. Muchas gracias. Ha sido un gusto.